Hola, les saluda su predicadora y evangelista Celia Scott. En esta oportunidad vamos a analizar los 6 ayes que se encuentran en el libro de Isaías, que tiene un tono fúnebre para Judá y para Israel en el tiempo de Isaías, lo que produjo la destrucción de ellos. Vamos a analizar los pecados que se describe en la Biblia que ellos cometieron, que causaron la ira de Dios. Y vamos a leer qué podemos hacer nosotros ahora en nuestro tiempo para no encender la ira de Dios, aunque sabemos que lo que está escrito se tiene que cumplir. Iniciaremos nuestro análisis en Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Iniciaremos en el versículo 8. Vamos a hablar del primer ay. Acuérdese, el primer ay es un tono fúnebre porque viene destrucción sobre ellos. Y dice el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo. Dios bendiga su santa palabra. ¡Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Entonces estamos viendo que los versículos 8 y 9 nos están diciendo por qué el Señor va a destruir el primer ay. Y dice el versículo 10, y 10 jugadas de viña producirá un bato, y un homer de semilla producirá una eta. Entonces, queridos hermanos y amigos, lo que nos está diciendo Isaías capítulo 5 en el primer ay de los versículos 8 al 10 nos está describiendo el primer pecado que estaba cometiendo Judá e Israel. El primer pecado que estaban cometiendo ellos era que estaban llenos de codicia. Ahora bien, vamos a ver la segunda razón por la que Dios destruyó Judá e Israel. Y dice la palabra de Dios, vamos a ir a los versículos 11 y 12. Dice, ay de los que se levantan mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los encienda. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. El Señor lo resume, está resumido de esta manera. La segunda razón es que había embriaguez, embriaguez agresiva. Ellos se levantaban a tomar y a tomar, y estar en fiestas tomando vino con tamboriles y flautas. Estaban de fiesta. Judá e Israel, en la segunda razón por la cual Dios destruyó. Ahora vamos por el tercer ay. El tercer ay vamos a encontrarlo en los versículos 18 y 19. Vamos a ver, Dios bendiga su santa palabra. Dios no nos oculta nada. Todo ahí está en la Biblia. Él nos está diciendo por qué Él destruyó Judá y Israel. Y dice el tercer ay. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrense su obra, y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel, para que no lo sepamos. La tercera razón por la que el Señor destruyó
fue que ellos tenían una vanidad desafiante. Ellos desafiaban a Dios, no les importaba, era vanidad desafiante. Ahora bien, vamos para el cuarto ay. Le queda a cada persona que está escuchando este video analizar si esto está pasando en nuestro tiempo y en nuestra vida. Si está pasando alrededor del mundo, en todo el planeta y en nuestra vida. Vamos para el cuarto ay. Vamos a leer el versículo 20 y dice la palabra de Dios: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Perversión moral. Había perversión moral en Judá y en Israel. El cuarto ay por lo que Dios destruyó. Había perversión moral y lo llamaban lo que era malo de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos lo llamaban bueno. Y sigamos con el quinto ay. El quinto ay lo vamos a ver en el versículo 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. El quinto ay, ¿qué es lo que tenía el pueblo de Israel? Eran presunciosos. El pueblo de Dios era presuncioso. Y Dios odia la presunción, que es soberbia. Vamos a ver, el rey David sabía esto. Vea lo que dice el rey David en cuanto a la presunción, que es soberbia. David sabía que era un gran pecado delante de los ojos de Dios. Mire lo que dice David en el Salmo 19 y el versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La presunción o la soberbia es una gran rebelión y lo sabía el rey David. El quinto problema del pueblo de Dios eran presunciosos, eran soberbios. Vamos a ver cuál es el último ay. El último ay lo encontramos en los versículos 22 y 23. Y dice la palabra de Dios: ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Palabra de Dios. El último ay es perversión de la justicia. Ahí está, que las personas que justifican a una persona que ellos saben bien que está haciendo lo malo, pero lo justifican y se hacen los ciegos o los locos porque esa persona les ayuda a ellos o no le conviene porque esa persona les ayuda económicamente o esa persona tiene una posición social alta o cualquier tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Perversión de la justicia. Justificaban lo que estaba malo porque se trataba de X persona, de fulano o sutano. Y como esta persona tiene influencias, entonces se hacían la vista gorda, como que si no supieran lo que estaba haciendo esa persona. Lo justificaban. Entonces, queridos hermanos y amigos, hemos visto los 6 ayes. Los 6 ayes que trajo destrucción a Judá
y a Israel. Las 6 cosas que ellos hacían que desagradaron a Dios hasta el punto que Dios destruyó. Ahora bien, vamos a ver como consecuencia, lo va a decir la palabra, no es lo que yo digo, lo vamos a leer ahora en ese versículo, que como consecuencia de ellos haber cometido estos pecados, vamos a ver lo que dice, no yo, sino la palabra de Dios. El versículo 25 nos va a decir la consecuencia de estos 6 ayes, de haber cometido estos 6 pecados. Dice la palabra de Dios. Versículo 25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ahí está, la palabra de Dios se predica solo. El pueblo de Dios, Judá e Israel, cometían estos pecados y por esta razón Dios, la ira de Dios se encendió y él destruyó. Ahora bien, ¿estará pasando lo mismo en nuestro tiempo? ¿Se estará haciendo los mismos pecados que Judá e Israel? Sigamos nosotros, Vamos a ver para nosotros hoy lo que debemos hacer según la palabra de Dios. Si no queremos caer en los pecados que cayeron ellos, o si queremos dejar de cometer estos pecados que ellos habían cometido, que trajo la destrucción como nación y como individuo. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 22 al 24. Dice la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, lo primero que nos está diciendo es que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Querido hermana, amiga, no podemos seguir viviendo como antes. Si hemos recibido a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús en nuestra vida, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos dejar de vivir de la manera que vivíamos antes de haberlo aceptado a Él. Tiene que haber un cambio. Y aquí el salmista, el profeta, el siervo de Dios nos dice, el apóstol nos dice que debemos dejar de vivir como lo hacíamos antes de haber aceptado a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Si usted está viviendo igual, tienes problema. Tiene que haber un cambio. ¿Ah? Usted no puede seguir teniendo los mismos deseos, Pablo lo llama los deseos engañosos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Él sigue aconsejándonos. El apóstol dice, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que renovarnos, hermanos, ser renovados por el Espíritu Santo. Ya no podemos pensar o hacer las cosas que antes hacíamos. Lo acabo de decir. Nuestra manera de ver las cosas tiene que cambiar si hemos aceptado a Jesús. Y Pablo sigue diciendo, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, la santidad y la verdad. Queridos hermanos, tenemos que estar vestidos del nuevo hombre. Tenemos que ser una nueva persona en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron. Ahora todas son hechas nuevas.
¿Ah? Dice que tenemos que estar creados según Dios en justicia. Tenemos que ser justos en santidad. Tenemos que ser santos y en verdad, mis hermanos. Tenemos que ser santos. Sin santidad nadie verá a Dios. No podemos seguir como éramos antes. Sí, Dios nos sacó de algún lugar. Sí, hacíamos lo malo, lo peor, las peores cosas. No hay problema con eso. Dios ya no se acuerda de esa persona, de ese viejo hombre. Eso ya no existe. Pero ahora tiene que haber un nuevo hombre. Las cosas viejas ya pasaron. Ahora todas tienen que ser hechas nuevas. Mire, sigue hablando Pablo, sigue aconsejándonos a nosotros para que no nos pase lo que les pasó a ellos. Sigue diciendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 y versículo 2. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Pablo otra vez nos está aconsejando que nosotros tenemos que ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que ser transformados. Permitamos al Espíritu Santo que nos transforme, que transforme nuestra manera de pensar, de ver las cosas, de actuar, que transforme nuestro entendimiento, nuestra mente, para que podamos, queridos hermanos, saber cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Queridos hermanos, tenemos que transformar nuestra mente para que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Tenemos que ser transformados. No importa quién tú eras, no importa lo que hacías en su pasado, eso quedó muerto, botado, eliminado, borrado. Ahora tenemos que ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Ahora nos dice en Efesios capítulo 3 y versículo 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que podemos, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando nosotros hemos sido transformados, aquí Pablo habla de que el Señor Jesucristo es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o entender. Él dice, según el Espíritu Santo que actúa en nosotros. Dios puede hacer cualquier cosa, pero por eso su palabra es clara y dice, porque los ojos de Jehová andan alrededor del mundo buscando a alguien que tenga un corazón que sea completamente suyo, para mostrarse poderoso. Dios puede hacer las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros podemos pensar o entender. Él puede hacer grandes cosas, pero Él no va a hacer nada hasta que encuentre a esa persona que su mente ha sido transformada por el Espíritu Santo. Esa persona que se ha humillado delante de los pies de Cristo Jesús. Y sigue diciendo la palabra de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, humillémonos delante del trono de la gracia para que el Espíritu Santo pueda transformar nuestra mente, para que nosotros podamos vivir de otra manera, una manera agradable a Dios. Nuestra mente debe ser renovada por el Espíritu Santo por medio del estudio constante de la palabra de Dios, para que no caigamos en los pecados de Judá y de Israel, para que no caigamos en esos 6 ayes, esos pecados que desagradaron a Dios. De esa manera Jesús nos dará más de lo que pedimos o entendemos según el Espíritu Santo que vive en nosotros. Así es que, queridos hermanos, que Dios nos ayude
para que podamos cambiar. Voy a interceder por cada uno de ustedes que están escuchando este mensaje en este momento. Voy a orar por ustedes. Así es que si estás en un lugar privado donde puedas orar, inclina tu rostro y ora ahora. O si puedes ir a una habitación, ve y habla con tu Dios. O si no puedes ir a un lugar privado, ahí donde estés, en tu mente, cierra tus ojos y ora. Inclinemos nuestro rostro para la oración. Querido Dios y Padre nuestro, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Padre eterno, una vez más nos acercamos al trono de la gracia por los méritos y el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, a quien sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Querido Dios y Padre nuestro, sin mérito alguno, Señor, intercedo por todas las personas que están escuchando aquí mi canal, Señor. Intercedo por ellos para que tú, Señor, puedas enviar el Espíritu Santo, que pueda Él, el Espíritu Santo, trabajar con ellos por medio del estudio de la palabra, Señor, y que Él pueda renovar sus mentes, querido Dios, pueda transformarlos, Señor, para que ellos, Señor, sus mentes, su entendimiento pueda ser renovado, para que nosotros podamos saber cuál es tu voluntad, que es agradable y perfecta. Ayúdanos, querido Dios, a ser completamente transformados, para que usted, Señor, no nos destruya como tuvo que haber destruido, como tuvo que destruir a Judá y a Jerusalén. Israel, sabemos, querido Dios, que a ti no te agrada castigar, Señor, pero tú eres justo y estableces justicia aquí en la tierra. Así es que, Padre eterno, los encomiendo en tus manos de amor. Y te pido, Señor, que haz todo lo que tengas que hacer para que en aquel día, cuando nuestro Señor y Salvador regrese, podamos, Señor, ir con Él hacia la patria celestial y vivir contigo por toda la eternidad. Gracias, querido Dios, por escuchar y contestar esta humilde e imperfecta oración. Gracias, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos en el dulce y poderoso nombre de tu único Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Seguimos estudiando la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Ahora no se olviden, mis queridos amigos, amigas y hermanas, no se olviden de suscribirse a mi canal, dale like y compártalo, querido hermano, con todas las personas que tú conoces, con todas las personas que tú tienes ahí en tu celular. Compártalos con tus vecinos, con tus amigos y con tus familiares, queridos hermanos, porque en algún momento este mundo va a terminar, el Señor Jesucristo va a volver y ojalá que usted cuando esté allá en la patria celestial puedan haber personas que puedan decir: tú fuiste un instrumento que el Señor usó para que yo pudiera estar acá. Así es que comparta este video por la gracia de Dios y con ayuda del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga y hasta la próxima, hasta el próximo análisis con ayuda del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.